Y se está viviendo un efecto que se llama efecto isla de calor. Vamos a saber qué es eso. Pero primero, doctor, yo mismo me pongo como abogado del diablo. Si así fuera, ¿por qué en Australia, que hay tanto árbol, se está quemando todo? Bueno, Australia, muy lejos de haber mucho árbol en realidad. Bueno, Australia es uno de los países más desérticos del mundo. Usted estudia allá, ¿verdad? Claro, yo estudié allá, hice una maestría. Yo de hecho no soy doctor, soy abogado y tengo una maestría en políticas públicas que fui a estudiar precisamente en Australia. Realmente hay una región en Australia que se llama de hecho Null Arbor, que en latín quiere decir no hay árboles. No hay árboles. Ya. Y es realmente un área sumamente peligrosa de recorrer en bicicleta. Y yo hice alguna ruta en bicicleta por Australia. Es una buena aclaración. No es que en Australia todo es verde. No, muy lejos de eso. De hecho, es tremendamente desértico. Si uno atraviesa Australia en avión, uno ve un desierto rojo. Es un desierto. Un desierto rojo. Bueno, ahora trasladémonos a Guayaquil entonces. ¿En qué medida usted cree que estos escasos emprendimientos en los últimos 20, 25 años en arborización han dado lugar a que hoy día se genere este fenómeno llamado efecto isla de calor? ¿Y qué es el efecto isla de calor? Bueno, a ver, en lo primero, yo creo que habría que resucitar una frase de un asesor de Bill Clinton en el año 94, que cuando se discutía sobre los temas de las elecciones en esa época decía, es la economía, estúpido. It's the economy, stupid. Sí, sí. Bueno, yo creo que detrás de eso es básicamente lo mismo, es la economía. Es una economía política de que la ciudad produce cierto crecimiento urbano que favorecerá a ciertos intereses asociados a la construcción, pero que no son realmente defensores de los intereses de los ciudadanos en términos de una ciudad que tenga este efecto de áreas verdes, de protegernos del efecto isla de calor propiamente dicho, que sea una ciudad mucho más amigable en cuanto a la transportación, porque claramente hay proyectos que no han rendido sus frutos. Hay que recordar, y hay que repetirlo, la Metrovía es un proyecto que a este año debía tener 7 troncales. Esa fue la planificación de la Metrovía y no se ha cumplido. De hecho, el propio alcalde pasado prometió que iba a estar la 4ª troncal en su periodo y no lo cumplió tampoco. De hecho, está todavía construyéndose eso. Y en cuanto a la aerovía, en el plan de gobierno del año 2014 que presentó el alcalde Nebot, se ofrecieron 2 obras. Una fue la Noria, que no es, digamos, gran cosa, y la otra, este proyecto de aerosuspendido. Y no se cumplió dentro de su periodo. O sea, él ofreció algo dentro de su periodo y fue incapaz de cumplirlo porque ni siquiera todavía está en funcionamiento, está todavía en tratativas. Entonces, creo que hay un problema de planificación está en la base de esto, y en el caso del efecto de la isla de calor se debe a una planificación porque hay un interés económico detrás de que la ciudad crezca de una cierta manera y con una cierta necesidad de que sea un crecimiento horizontal, porque eso exagera los costos que si se pensara una ciudad verde y sustentable se abaratarían muchísimo, porque los efectos de lo que se tiene que corregir con infraestructura se lo haría con elementos naturales que ya estaban allí antes y que precisamente se los destruyó para construir de la forma en que se lo ha hecho. Ahora, ¿cuántos años deben pasar para que Guayaquil pueda ser una ciudad lo suficientemente verde? ¿Qué debe hacerse, digamos? ¿No hay algún plan, qué sé yo? Porque se ve esfuerzos por ahí, hay una fundación se ven iguana, algunos esfuerzos, sí. Pero, ¿cuál es la salida para que tengamos una ciudad verde, no? Mira, yo te diría que lo primero es tener conciencia de lo que estamos viviendo. O sea, tener conciencia de que el calor que vivimos no es el calor que vivían nuestros antepasados. Eso como primera cosa. La ciudad se ha deteriorado en este tema. Hoy se vive una sensación de calor que no se vivía antes, y creo que hasta los que tenemos, yo tengo 42 años, creo que los que nacimos los que vivimos en los 80, tenemos claro que hoy es peor de lo que era antes. Eso para mí es más o menos fácil de entender, tal vez porque tengo una experiencia en la ciudad. Tal vez gente más joven piense que esto fue siempre. Que alguien que tiene 20 años dice, esto siempre ha sido un horno. No siempre ha sido un horno. Y lo hemos convertido en un horno artificialmente. El efecto isla de calor no es otra cosa que la acumulación de calor en una superficie que no logra atraparlo. Si fuera un árbol, el árbol atraparía ese calor, y es el efecto que uno tiene cuando está debajo de un árbol. No está fresco, alrededor puede estar todo lo caliente que uno quiera, pero debajo del árbol, precisamente porque el árbol recepta el calor, uno está fresco. Eso no pasa en una ciudad que no tiene árboles. Todo lo contrario, el calor se recepta. El calentamiento del cemento, del adoquín, del asfalto, etcétera. El arquitecto Eduardo McIntosh, ecuatoriano, que tiene alta experiencia en trabajos internacionales, dice que la temperatura se puede elevar hasta 50 grados más. Uno podría freír un huevo, como se dice vulgarmente, porque la temperatura se eleva a tal nivel, y eso queda incluso hasta la noche, porque ahí es cuando realmente se empieza a librar y sigue produciendo calor incluso en esa época. Eso es artificial, eso lo hemos creado por la forma como hemos construido con cemento y adoquín, sin árboles reales, sino con palmeritas. Claro, aquí dábamos una información hace unos días de que en Medellín se ha logrado bajar la temperatura ambiental en 2 grados por la
la cantidad de árboles que hay ahora, porque ha sido un poco una política pública durante varios años, lo cual está bien, ¿no? Si en sus manos estuviera, ¿qué le diría pues al municipio para que en realidad se emprenda en un plan constante de arborización de la ciudad? Primero, concientizar a la gente. Si la gente no está consciente del problema, insisto, si la gente no está consciente del problema, esto no va a solucionarse nunca. Si la gente no atribuye que el calor que se vive es responsabilidad de la administración municipal que se tiene, no vamos a cambiar. El municipio lo que tiene que hacer es tener un plan muy agresivo, tanto de techos verdes, de arborización y sobre todo de cambio y planificación de una ciudad diferente, porque el crecimiento horizontal, que es el que se ha pensado como beneficioso y tal vez se lo piensa así en el contexto de la economía política que está detrás del crecimiento urbano de la ciudad, es contrario a una ciudad mucho más económica pero mucho más verde. ¿Qué quiero decir? Pensemos en el ejemplo que tradicionalmente se ha traído a cuento sobre cómo debería ser Guayaquil. Guayaquil es Singapur de América del Sur. ¿Cómo es Singapur? La mayoría, yo estuve en Singapur en una ocasión y lo pude presenciar, no es que me lo han contado, lo he visto. La mayoría, el 75% de la gente de Singapur vive en algo parecido a los bloques del Seguro Social, que lejos de parecer esos bloques de 5 pisos, 4 pisos, son de 25 pisos, como el edificio del Tiburón de Salinas, más o menos, y anchos, muy anchos, como la plataforma esa gubernamental en Quito. Así vive muchísima gente. Y para horror de la pigmentocracia local, en Singapur hay una ley que dice que las 4 razas que existen ahí, la blanca, la india, la nativa malaya y la china, tienen que convivir en exacta proporción para que haya una unidad e integración en el territorio. Oiga, ¿y cómo se explica entonces que el municipio ha defendido en los últimos años y con más énfasis durante la campaña anterior de que cumple con el promedio e incluso lo rebasa el promedio de la Organización Mundial de la Salud, creo, 9.2, que están sumando ahí a los pizarrones, los aguacates, no sé. Eso es básicamente mentira. ¿Es mentira? Sí, básicamente es mentira. Ellos contabilizan, por ejemplo, todo Cerro Verde, contabilizan lo que son los espacios en el intermedio de las calles que tendrán algún Esas no tipo, son áreas verdes. O sea, no están técnicamente tienen que considerarse de otra manera el espacio de áreas verdes. El espacio de áreas verdes debe ser, por ejemplo, un parque, que el ejemplo que yo tengo es uno cerca de mi casa, en la calle Rosa Borja, en la estación de la Metrovía de la calle Rosa Borja, hay un parque. Y ese parque tiene todo adoquín y 3 palmeras. Ese es el espacio que debería ser área verde. El municipio te cuenta eso como área verde. Claro. Y ese es el problema, porque ahí no hay nada más que 3 palmeras, que son lo que es al árbol. La palmera es al árbol, lo que un autogol es al gol. Entra al marcador, pero va en contra, porque no sirve para nada en términos de la ciudad, en términos de servicio ambiental. No sirve para nada. Ahora, yo quisiera, es meramente ornamental. Yo quisiera entender, sin ánimo de entrar en temas políticos, ni mucho menos. Cada uno concibe la administración municipal como cree. Pero, ¿por qué esto de las palmeras? Que la gente sí debería tener más claro, ¿no? ¿Por qué no deben ser palmeras, sino que deben ser, por ejemplo, árboles nativos? Por el servicio que prestan. La palmera no ofrece sombra. Cualquiera que haya caminado por la 9 de octubre desde que tiene una palmera se da cuenta, nadie puede estar debajo de una palmera, es imposible. Porque no te produce ningún efecto placentero, porque no atrapa el calor y básicamente es un árbol ornamental. Puede ser bonito, pero no es útil. Y es un problema, porque deberían los árboles y la planificación urbana en árboles tiene que planificar que sean útiles a la población, que le rinda calor, sombra y que pueda atrapar el calor precisamente. Claro, y aquí comentábamos esta mañana de que no se puede concebir peatonizar una ciudad sin arborización. Por ejemplo, es que te están exponiendo con las temperaturas. Con la temperatura que hay es hasta un suicidio. Sí, es tremendo. Se debería pensar en una planificación a 10 años, por ejemplo, para solamente apuntando a la arborización de la ciudad. Claro, hacia allá yo iba, ¿no? Eso yo quería preguntar. Muchos dicen, bueno, dependerá ya de las próximas generaciones, tal vez, las que reciban este tipo de obras que se hagan en lo que tiene que ver con la arborización actualmente. ¿Usted considera que en qué si decimos, bueno, vamos a empezar desde ahora, en cuántos años más o menos tendríamos una ciudad verde, que nos brinde sombra, que nos brinde purificación ambiental? Bueno, es muy difícil responder a esa pregunta a priori, porque hay que tomar muchos elementos y para eso se hacen estudios técnicos y tal, pero yo te diría que para empezar tenemos que cambiar la forma de construir la ciudad para poder no invertir 6 veces más de lo que se invertiría con crecimiento
Crecimiento vertical. Hay que empezar con eso, hay que ser conscientes de eso, porque la ciudad creciendo como crece, nos estamos matando. El tiempo que le cuesta a la gente trasladarse de un lugar a otro es criminal, y eso debe cambiar, y debe cambiar con un cambio de mentalidad. Y eso que está mejor que Quito. Pero es muy pobre consuelo, porque tenemos un nivel de tráfico altísimo para ser ciudades pequeñas. O sea, estamos compitiendo con Bogotá, con Lima, con Sao Paulo, que tienen 23 millones de personas, 10 millones de personas, 12 millones de personas. Pero tenemos 2 millones de personas y estamos en problemas. Nos demoramos una hora en llegar de un lado a otro. Pero hemos construido la ciudad mal y estamos haciendo que la gente se demore horrores de trasladarse de un lugar a otro, perdiendo 1 a 2 horas de su vida y podría dedicarlas a cosas como estar con su familia. En lo que usted dice está implícito entonces de que no ha habido una planificación adecuada de la ciudad. No ha habido, se ha crecido al buen tuntún, precisamente porque hay intereses tal vez inmobiliarios que mueven el crecimiento hacia ciertos sectores donde puedan expandirse de la forma en que quieren hacerlo. Pero si el municipio hubiera tomado las riendas y en vez de ser conducido por los intereses inmobiliarios, tomara él mismo la dirección de la cuestión, tendría que proponer algo distinto que ahorre costos, porque esto es 6 veces más caro. Esto no lo digo yo simplemente hipotéticamente, sino que hay un informe de la CAF que le fue entregado a la alcaldía de Guayaquil en el año 2014, donde se lee claramente que la forma en que crece la ciudad de manera impermeable, lo dicen ellos, que es decir, que no absorbe la lluvia, por la forma que tienen de evacuación de esa lluvia, cuesta 6 veces más que si tuvieran mecanismos alternativos que puedan absorberla. 6 veces más. Entonces, como municipio, lejos de ahorrar dinero, lo gastamos de una forma exagerada en un tema o en una infraestructura que tiene limitaciones graves, porque en algún punto, sobre todo por la elevación del nivel del mar, el cambio climático, que es real, que no es algo como lo quieren ver algunos, que es hipotético y tal, yo creo que ya se está viendo. Solo como un detalle, vengo de la playa, porque tuve que ir fui ayer a una propiedad de un familiar porque había que hacer unas reparaciones. Y conversaba con el guardián de esa casa, y mira lo que me decía. Él, 20 años viviendo allí, frente al mar. Dice, cuando él llegó, podía caminar 160 pasos largos hasta donde terminaba de la casa. Y ahora son 70. Y solo en 20 años. Así ha venido el mar. Esto es el Mar Bravo. Un saludo a Andrés de la Rosa, por cierto. Pero en todo caso, eso es la experiencia misma, es lo que está pasando. Y eso cuando suceda 20 centímetros más, de aquí al 2050, va a colapsar el alcantarillado de Guayaquil y todo lo que se pueden imaginar lo que puede pasar. No quiero andar en detalles, porque hay desayunos pendientes ahí. Hasta los 92 no creo que viva yo. Gracias a mis hijos, pobrecitos. Bueno, pero en lo que tiene razón Javier es que hay que hacer conciencia, ¿no? Porque felizmente tenemos una generación de gente joven que ya ha hecho un poquito, ve que otro chip en el tema ambiental. Hay un chip cambiado, ¿no? Sí. Ya a ellos ya no les interesa que la derecha, que la izquierda, que el centro, no. Les interesa es alguien que le hable de asuntos como este, del ambiente, de la protección de la naturaleza. Es que ya es un tema de supervivencia, sí, Jimmy. Ya es un tema de supervivencia. No es un tema de derecha o de izquierda, es un tema de supervivencia. Si no organizamos bien la ciudad se nos va de las manos y algún rato va a estar rebosada de caca. Oye, Javier, aquí dice Rubén Ríos, dice saludos al panel. Para hacer ciudades verticales tendríamos problema de vivir en comunidad. Ya se ven las urbanizaciones actuales donde la convivencia es terrible. Y en donde dice que también va por el lado cultural. Es que va por el lado cultural, pero hay que cambiar el chip cultural, hay que darnos cuenta, como lo hicieron en Singapur, no es imposible, somos seres humanos, podemos cambiarlo, que un día pensábamos, la siguiente generación no lo piensa, así ha funcionado en tantas cosas que no veo cómo no pueda ser posible. Lo cierto es que Guayaquil no tiene cemento social, en eso estoy de acuerdo. Apenas se levantan las restricciones, te asaltan el tía. Claro. Así pasa en Guayaquil. No hay cemento social. El tipo que cree que la policía no va a llegar, te roba un local. No hay cemento social, porque si no, respetarías la norma por el hecho de que está la norma. Claro, así funciona en otras partes del mundo, así no funciona aquí. Pero eso es un problema cultural profundo, estamos claros. Es lo que hay que cambiar de fondo. Claro, si no lo entendemos. También pasa, Javier, que si durante 20 o 30 años te han venido diciendo que aquí no podemos vivir en condominio, que aquí a la gente le gusta vivir con el patio, que la terraza, que la vaina, que aquí te le vienen repitiendo todos los días y ves en los periódicos y ves en todas partes, tú terminas creyendo que es así. ¿Sabes qué? Yo tengo una experiencia nuevamente diferente. Yo vivo en un condominio de toda la vida, vivo en la misma casa desde los 5 años. Y es un condominio. Al frente
de mi casa queda un edificio enorme, bastante aniñado, que se llama San Sebastián, otro condominio. Al lado de ese, uno más de clase media, condominio. Al lado de ese, los condominios del verano, que fue el último proyecto del Banco Ecuatoriano de la Vivienda del año 82. Vivo rodeado de condominios. Nunca he visto ningún problema. La gente come en el la chino, Pradera, todo por feliz. ejemplo, ¿cuántos condominios pasan? Entonces, nada? ¿cuál es el drama? Nos quieren meter ese chip porque hay un interés de fondo en que crezca la ciudad de una cierta forma. Basta, pensemos lo mejor. Podemos convivir también. ¿Cuál es el problema? Somos tan complicados, no es que somos bacanes los guayaquileños. De repente no se puede vivir con el otro. En Singapur hasta te ponen esa regla, que aquí lo admiran a Singapur, ojo. Aquí Singapur Siempre no lo sé qué. toman como referencia. Ya quisiera ver pues a esos mismos que te dicen eso viviendo con todo el personal En Tokio. en un mismo condominio, como hacen como es ley en Singapur. Claro. En Singapur tienes que hacer eso. Y además tienes que comprar el departamento, si no el gobierno no te da plata. Pues, Javier, Estás jodido. ¿pudiste revisar este informe que ha salido y que ahorita ha causado tanto escozor en redes sociales con respecto a sobre que Guayaquil es una ciudad excluyente y neoliberal? ¿Pudiste revisarlo? Tuve el gusto de participar, creo que fue el 22 de diciembre, en una conversación sobre eso, haciendo unos comentarios del tema. Sí, me parece que es parte de lo que estamos discutiendo, pero más o menos como el lado B de eso, ¿no? Estamos viendo cómo desde arriba se permite que haya una construcción de cierto tipo, pero al mismo tiempo como esas formas de intervenciones urbanas muchas veces precarizan las condiciones, y eso es lo que ese estudio desarrolla bastante en extenso en el caso de Guayaquil. Hay que entender una cosa sobre el crecimiento de Guayaquil. Cuando te hablan con estos parámetros de la reducción de la pobreza y la desigualdad, muchas veces lo que hace el municipio es mandarte unas cifras cortadas a ciertos límites que ellos determinan, dejando por fuera una enorme masa de población pobre que consolidada. se ingresa a las cifras, te cambia el panorama. Claro. Pero claro, las estadísticas son un juego que la maneja el que las dice, y en este caso pues te las ponen de esa manera, que también como te dicen lo de las áreas verdes. Lo de las áreas verdes es claramente mentira. Cualquiera que vea una ciudad como Guayaquil desde arriba se da cuenta, no hay mucho que inventar. Claro. Uno fotos aéreas de Guayaquil por montones, métanse a Google y vean el tipo de ciudad que tienen, y luego vean una ciudad que tenga un buen porcentaje de áreas verdes y comparen. No se hagan tontos, porque no es cuestión de creer tonterías. Y sin embargo ese Guayaquil marginado o esos guayaquileños marginados se aparecen en las rentas. Es que mira, al final del día es un juego de números, pero claro, el municipio creo que siempre quiere aspirar a que haya un crecimiento urbano, creo yo, horizontal, y que la tipo de infraestructura sea mucho más costosa de lo que podría ser si se la pensara mejor. Y creo que eso es lo realmente grave como modelo de desarrollo. ¿Hay fronteras dentro de Guayaquil? Bueno, no estoy tan claro acerca de esos límites actualmente en cuanto a la organización municipal. Lo que sí sé... Me refiero a las fronteras del servicio. A eso iba. No estoy tan claro cómo está ahora ese movimiento, pero yo recuerdo que el año 2010, en una sesión municipal, hubo un claro pronunciamiento del alcalde de que los servicios se daban hasta cierto límite de la ciudad que él mismo había determinado. Entiendo yo, y eso a lo que va mi duda, que ese espacio se ha venido ampliando, y por eso es que el municipio puede jugar siempre con las cifras, y siempre, y esto yo he hecho un registro de esto en las redes municipales, siempre te dicen, estamos a tanto por ciento de llegar al 100%. El 2014 el 2013 y el 2014 llegamos al 100%. Pero al año siguiente estamos nuevamente al 2%. Y es un eterno movimiento de la cifra. Pero claro, porque es un eterno movimiento de los límites que ellos mismos imponen, claro, con el cual cumplen con los índices de Gini y pueden manejar cifras a su favor, como también lo hacen en el tema de las áreas verdes, que insisto, tienen un grave problema contando... o espacios que no son propiamente áreas verdes en términos urbanos, ni que permiten acceso y disfrute de las áreas verdes. Y todo lo contrario, la construcción que hacen de estos espacios es lo contrario de lo que debería ser. O sea, en vez de tener áreas verdes, tienes adoquín, tienes palmeritas y muy poca vegetación que realmente te proteja de la inclemencia del sol. Bueno, para usar las palabras que le gustan a Rafael Campos, hace falta un gran plan de arborización de Guayaquil, de construcciones verticales, es decir, hay que cambiar el esquema mental de cómo construimos la ciudad. Gracias a Javier